Cuando nosotros hablamos del monitoreo hemodinámico, pues tenemos que hacer de alguna forma un repaso de lo que significa la anatomía, pero sobre todo la fisiología del sistema cardiovascular. Entonces nos vamos a centrar unos minutos pequeños para recordar pues algunos aspectos importantes que nos van a servir para la conferencia. Lo primero es que el órgano es el principal, dijéramos, el corazón es el principal órgano del sistema cardiovascular cuya función tiene que ver con bombear la sangre. Y para poder bombear la sangre, pues ejerce una serie de fuerzas y de presiones que le permiten llevar a cabo esta función. El corazón bombea la sangre y los vasos sanguíneos lo que hacen es transportarla. Nosotros tradicionalmente hemos aprendido que el corazón tiene 4 cavidades y que además se divide en corazón izquierdo y corazón derecho. Es importante resaltar acá que desde el punto de vista anatómico hablamos de aurículas y hablamos de ventrículos. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, es decir, desde la función, es muy importante mencionar que el corazón derecho funciona con unas características y unas propiedades, mientras que el corazón izquierdo funciona con unas características discretamente diferentes y que son importantes tener en cuenta en este momento, y es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces hay unas diferencias importantes entre corazón derecho y corazón izquierdo. En ese sentido, revisemos algunas características y quiero que ustedes me ayuden a través del chat, muy seguramente que es una forma de comunicarnos. Vamos a revisar las características de lo que es el corazón derecho específicamente. Entonces, el corazón derecho estaría conformado por la aurícula y el ventrículo derecho. Ustedes lo ven en color azul normalmente en los libros porque es un corazón que maneja sangre no oxigenada, es decir, hace referencia a toda la circulación que viene del cuerpo o la circulación de retorno. Y este es un corazón que bombea sangre exclusivamente a los pulmones. Desde el punto de vista de la fisiología, se considera que el corazón derecho es un circuito de baja presión. Todas las presiones que vamos a ver o a medir en el corazón derecho son inferiores a las que se estarían manejando en el corazón izquierdo. En ese sentido, pues el corazón izquierdo estaría conformado por la aurícula y el ventrículo izquierdo, entre ellos, pues la válvula mitral como dijéramos que estructura que comunica aurícula y ventrículo. Es un corazón que maneja sangre oxigenada, bombea sangre a todo el cuerpo, es decir, a diferencia del derecho que solo lo hace a los pulmones, el corazón izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo. Y en ese sentido, pues es un corazón que maneja un sistema de alta presión, es decir, todas las presiones del lado izquierdo van a ser presiones mucho más altas y eso ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Algunos autores mencionan, por ejemplo, que el corazón derecho es un corazón más de volumen, mientras que el corazón izquierdo es un corazón más de presión. Por eso cuando a uno le llega, por ejemplo, a urgencias, un paciente con un infarto de ventrículo derecho se maneja con volumen, mientras que cuando son infartos de ventrículo izquierdo se deben manejar con medicamentos que de alguna manera mejoren la presión, porque el corazón izquierdo responde mucho mejor a presión. Muy seguramente ustedes de fondo deben estar escuchando algunos elementos propios del tránsito aquí en el municipio donde estoy y debo confesarles que estoy ubicado en este momento en una cafetería cerca a un hospital de la región donde tengo una reunión. Entonces, por eso no estoy ubicado como en el mejor lugar, pero la intención de estar con ustedes y acompañarlos de alguna forma es lo que cuenta y por eso pido disculpas si escuchan al fondo motos o carros o algo así. Cuando nosotros hablamos de monitoreo, ¿sí? Cuando hablamos del concepto de monitorear, el concepto de monitorear tiene que ver con hacer seguimiento, hacer vigilancia, hacer control, y en este caso es de una función específica. Nosotros podemos
hacer seguimiento o podemos hacer control de cualquier función. Por dar un ejemplo, yo puedo hacer monitoreo neurológico cuando valoro frecuentemente la función neurológica, o puedo hacer monitoreo de la función renal, o puedo hacer monitoreo metabólico. En este caso, la función a la cual le vamos a hacer seguimiento es a la función cardiovascular. Entonces, monitorear significa justamente hacer seguimiento a una función con una frecuencia en el tiempo. Yo voy a hacer monitoreo cada hora, o cada 2 horas, o cada 6 horas, o cada 24 horas. El profesional establece cada cuánto va a hacer esa intervención. Y el objetivo de monitorear es estar en la capacidad de determinar la variación, es decir, si ha subido, si ha bajado, si ha seguido igual. Y de alguna manera el monitoreo implica una función muy importante para los profesionales de enfermería que tiene que ver con el análisis, es decir, el monitoreo implica análisis. Porque a veces los auxiliares de enfermería o los técnicos, por ejemplo, pues hacen el control de los signos vitales y los anotan en una hoja. Pero eso no significa monitorear, eso significa simplemente que él está tomando un dato y lo está registrando en una hoja. Yo hablo de monitoreo cuando realmente yo tomo el dato y digo, este dato en el contexto de esta persona es normal o es anormal o es lo esperado o ha variado en relación a cómo estaba anteriormente. Y eso es lo que significa monitorear. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de hemodinamia, por ejemplo, y para completar, dijéramos que el concepto de monitoreo hemodinámico, hemodinamia, pues hay que desglosarla. Hemo significa sangre, mientras que dinamia significa movimiento. Y entonces en el movimiento, pues uno tiene en cuenta las velocidades, los flujos, las presiones. En ese sentido, voy a intentar subir como esto para que de alguna forma no nos genere tanta presión. Ok, muchas gracias a los que me confirman que me escuchan bien. En ese sentido, entonces decimos que el monitoreo hemodinámico tiene que ver justamente, ¿cierto?, con medir cómo es que está funcionando el sistema cardiovascular. Cuando decimos vamos a hacer monitoreo hemodinámico, significa hacer eso, observar, detallar, analizar el funcionamiento del sistema cardiovascular. Y el monitoreo yo lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo hacer monitoreo no invasivo y monitoreo invasivo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la tecnología es muy importante, los monitores son muy importantes, los dispositivos son muy importantes, pero no son más importantes que los enfermeros, ¿cierto? El monitor más importante que puede tener un paciente soy yo, porque yo tengo unos ojos, tengo unos oídos, tengo el tacto, pero además tengo la capacidad de pensar y de razonar. Entonces yo observo un dato y lo analizo. El monitor lo único que va a hacer es que me va a arrojar un dato y él no me va a decir si ese dato está bien o está mal. Eso depende de un enfermero. Entonces, a pesar de que yo tenga tecnología de punta, no debo olvidar la semiología básica, ser capaz de observar. Yo le digo a los estudiantes cuando vamos a urgencias, yo soy profesor de urgencias, le digo, desde que usted entra a la habitación o a la sala de urgencias, usted ya se hace un diagnóstico general de su servicio. Entonces usted es capaz de ver qué paciente está consciente, qué paciente está inconsciente, qué paciente está respirando bien, qué paciente no está respirando bien. Eso es hacer uso de esas capacidades intrínsecas del propio enfermero para la valoración. Sin embargo, pues el monitoreo se ha clasificado en no invasivo e invasivo, y es muy fácil saber qué significa una cosa o qué se diferencia del uno del otro. Cuando nosotros hablamos del monitoreo no invasivo, pues justamente como su nombre lo dice, es aquel monitoreo en el cual yo no tengo que invadir el paciente para obtener el dato. Por ejemplo, ¿cierto?
Para mirar el estado general del paciente, yo no necesito invadirlo. Para tomar el pulso, yo no necesito invadirlo. Para tomar la temperatura, una pulsoximetría, por ejemplo, o la tensión arterial con un brazalete, yo no necesito invadirlo. Eso se llama monitoreo no invasivo. Tal vez es el más común, por ejemplo, en hospitalización, en piso, inclusive en las mismas urgencias. Y esto es un ejemplo de lo que hacemos como monitoreo no invasivo, cuando tomo la temperatura, cuando observo el estado general del paciente, cuando tomo la tensión arterial con brazalete, cuando tomo la pulsoximetría, eso es monitoreo no invasivo. Lo contrario de lo no invasivo, pues tiene que ver con lo invasivo. Entonces, el monitoreo invasivo es un monitoreo, primero, más exacto, pero segundo, que lleva unos riesgos secundarios a invadir con un dispositivo al paciente. Entonces, tampoco es que esté indicado en todas las personas. ¿En quiénes estarían indicados? Pues el monitoreo invasivo estaría indicado específicamente en la persona en condición crítica, donde el monitoreo no invasivo no es suficiente para que los enfermeros tomemos decisiones, porque se requiere invadir y al invadir existe un riesgo importante de infección, de generar mayor daño. Ejemplos de lo que es monitoreo invasivo. Entonces, por ejemplo, la tensión arterial la podemos tomar con un brazalete, eso sería no invasivo. Pero yo también la tensión arterial la puedo tomar con un catéter insertado en la arteria y medir directamente, segundo a segundo, la tensión arterial en algo que se conoce como una línea arterial. O, por ejemplo, puedo pasar un catéter a la aurícula derecha y medir la presión de la aurícula derecha. O puedo pasar un catéter a la arteria pulmonar y medir las presiones de la arteria pulmonar. Esos son ejemplos de monitoreo invasivo y los vamos a mirar aquí adelante. Entonces, por ejemplo, pasar un catéter central que quede ubicado en la aurícula derecha que me permita medir la presión de la aurícula derecha, eso es monitoreo invasivo. Este es un ejemplo de un catéter central, muy seguramente la mayoría de ustedes lo han visto, es un catéter que pasamos por la yugular, que pasamos por la subclavia, o que inclusive lo podemos abordar por una vena periférica, es lo que hacemos los enfermeros, canalizamos una vena periférica, pero el catéter tiene una dimensión de tal forma que logra llegar a la aurícula derecha y medirme la presión de la aurícula derecha. Eso es monitoreo invasivo. Este es un ejemplo de los catéteres que les hablo, del catéter central de inserción periférica. Un catéter que ingresa desde el brazo y la punta queda en la aurícula derecha y me sirve para medir la presión de aurícula derecha. Ahorita vamos a recordar eso para qué me serviría. Esta es una radiografía de cómo vería yo el catéter ingresando, en este caso ingresa por la vena subclavia y está ingresando acá por la cava superior y queda ubicado en la aurícula derecha. Ejemplos de monitoreo invasivo. Podemos contar con estos dispositivos que se llaman transductores de presión. Estos transductores de presión me permiten conectar el catéter al monitor para que me arroje el dato en el monitor. Entonces, aquí hay un ejemplo de una línea arterial invasiva. Entonces, por ejemplo, yo canalizo una arteria y ese catéter que dejé en la arteria a través de este dispositivo que se llama transductor, lo conecto al monitor. Y en el monitor yo que voy a ver una curva y un valor permanente de la tensión arterial tomado directamente desde la arteria. Y no cada minuto o cada 3 minutos como lo haría con un brazalete. Esto me lo dice segundo a segundo, es decir, en tiempo real. Esto aquí es un ejemplo de lo que sería una línea arterial. Canalizaron la arteria radial con un catéter arterial. Si no hay un catéter arterial, un catéter intravenoso también me sirve, y conectaron el transductor de presión y este transductor va al monitor y me da la tensión en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este monitor, el brazalete me arrojaba que el paciente tiene una tensión de 106/78 con una media de 85. Sin embargo, cuando yo le canalizo una arteria y le tomo la tensión en tiempo real,
me dice que la tensión no es que esté así. La tensión en realidad está en 49,35 con una media de 39. Y a partir de eso, yo como enfermero puedo tomar decisiones. Es decir, ¿cómo voy a mejorar la tensión arterial en este paciente? ¿Lo voy a manejar con líquidos? ¿Requiere medicamentos que le suban la tensión arterial? Este es un ejemplo de una línea arterial, por ejemplo, canalizada en una niña específicamente por la vía femoral. Entonces, canalizan la arteria femoral para monitorizar la tensión arterial. Valga la pena decir que por las arterias no pasamos líquidos, únicamente la pasamos para poder tener el dato de tensión arterial en tiempo real. Este es un catéter del que les mencionaba, el catéter de arteria pulmonar, conocido como catéter de Swan-Ganz. Es un catéter de monitoreo hemodinámico. Tiene una vía para pasar líquidos, pero su objetivo principal es lograr hacer monitoreo hemodinámico. Ahorita les voy a decir qué me arroja el catéter. Cuando uno ve una radiografía de un catéter de Swan-Ganz o de arteria pulmonar, pues aquí está el recorrido. Acá en este caso, por ejemplo, ingresó por la yugular, entró por la cava superior, llega a la aurícula, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Y específicamente la arteria, la punta queda ubicada en la arteria pulmonar derecha en este caso. Él puede tomar hacia la arteria pulmonar derecha o hacia la arteria pulmonar izquierda. Dijéramos que es indiscriminado, pero me va a dar los mismos valores. Y eso lo conecto a un monitor y entonces, por ejemplo, aquí arriba en rojo, ustedes ven la tensión arterial del paciente, 106,63. Esta es la tensión de la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. Pero el catéter de arteria pulmonar también me da la tensión de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Y acá en este ejemplo podemos ver cómo el corazón izquierdo maneja presiones más altas, mientras que el corazón derecho maneja presiones más bajas. Entonces, si yo conozco la fisiología, yo digo, esto es normal. La tensión arterial pulmonar de la arteria pulmonar debe ser 1/3 de la tensión arterial sistémica. Me explico. Si yo tengo una sistólica sistémica, es decir, de la arteria aorta de 90, lo normal es que yo tenga una tensión arterial sistólica pulmonar de 30, 1/3. Maneja presiones más bajas. Entonces, acá no solo tengo la presión sistémica, sino la presión pulmonar, y eso me lo arroja el catéter de Swan-Ganz. Hoy en día existen este otro tipo de monitoreos en la cabecera del paciente que se llama los monitores de vigileo. Estos monitores de vigileo me dan datos hemodinámicos como el gasto cardíaco, los volúmenes de aurícula derecha, me dan inclusive indicadores de contractilidad. Ya más adelante los vamos a ver, pero quiero que sepan que con un catéter central y una línea arterial yo puedo conectar a mi paciente a este monitor que se llama monitor de vigileo y me da una serie de datos que me dicen la condición hemodinámica del paciente. ¿Y para qué? Pues para que el enfermero sepa si su paciente necesita líquidos o hay que restringirle líquidos o hay que subirle la tensión o hay que bajarle la tensión. Digamos que eso es lo que me permite el monitoreo. Esto es otro ejemplo de este tipo de monitores que se llaman, es otra marca, este es el monitor Pico. Exactamente, es un monitor de control hemodinámico. Yo también, por ejemplo, puedo medir la presión dentro del cráneo. Eso es monitoreo invasivo. Recuerden que estamos solo dentro del concepto de monitoreo invasivo. Pero, por ejemplo, a pacientes con trauma cráneoencefálico, el neurocirujano lo lleva a salas de cirugía, le pasa un catéter intraventricular en el cerebro, en uno de los ventrículos cerebrales, y deja un catéter ahí. Y ese catéter yo lo conecto a un monitor
y él me va a arrojar el dato de la presión intracraneana. Este es un ejemplo de cómo se hace esta cirugía. El neurocirujano abre la piel, taladra el hueso o lo trepana, introduce el catéter y el paciente me llega a mí con un catéter que yo debo conectar a un monitor. Más o menos este es el ejemplo del catéter de ventrículos de presión intracraneana. Y ese catéter se conecta a un sistema que va al monitor y el monitor en tiempo real me va a decir la presión intracraneana del paciente es de 15 o es de 20 o es de 10. Eso es monitoreo invasivo. Entonces, hasta acá solo hemos definido que el monitoreo lo puedo hacer no invasivo o invasivo. E invasivo cuando utilizo dispositivos y les he dado algunos ejemplos de los dispositivos que se pueden utilizar. Específicamente entrando ya en el tema de lo que es el monitoreo hemodinámico, cuando yo hablo de que voy a hacer monitoreo hemodinámico, quítense de la cabeza que es control de signos vitales, porque a veces los estudiantes, sobre todo en enfermería, le dicen a uno, o yo les pregunto, ¿cuál va a ser tu cuidado? Y ellos dicen control de signos vitales y control de líquidos administrados y eliminados. Y mi respuesta es, pues uno no va 5 años a la universidad para limitarse a hacer un control de signos vitales o un control de líquidos administrados y eliminados. La actividad tiene que ir mucho más allá, implicar el análisis. Y en ese sentido los profesionales lo que hacemos es monitoreo y los invito a que utilicen esa palabra. Voy a hacer un monitoreo neurológico, voy a hacer un monitoreo cardiovascular, voy a hacer un monitoreo respiratorio. Cuando hacemos monitoreo hemodinámico, mínimo tenemos que valorar 6 funciones. ¿Qué son esas funciones? La primera función se llama inotropismo, entonces yo de alguna forma tengo que valorar la fuerza de contracción cardíaca. ¿Cómo está la fuerza de contracción de ese corazón? Más adelante vamos a ir viendo los indicadores, o sea, ¿qué dato necesito ver para valorar inotropismo? Pero en este momento me interesa que quede claro que yo debo valorar la fuerza de contracción del corazón y que a eso le llamo inotropismo. También yo voy a valorar la velocidad de contracción y a esa velocidad se le llama cronotropismo, como el cronómetro. El dromotropismo, la conductibilidad, es decir, cuando yo observo un electrocardiograma y estoy mirando la capacidad de transmisión de impulsos eléctricos, estoy valorando la conductibilidad de ese paciente. A eso se le llama dromotropismo. La otra característica hemodinámica es el lusitropismo, es la relajación de los ventrículos. Eso también lo valoro con un electrocardiograma. Y también debo valorar poscarga, que la poscarga hace referencia a las presiones, es decir, la tensión arterial, por ejemplo, es poscarga. La presión de la arteria pulmonar es poscarga. Poscarga son presiones. Y debo valorar precarga. La precarga hace referencia a volumen, cantidad de líquido circulante. Todos ellos determinan una variable mucho más grande o una característica mucho más grande del sistema cardiovascular que se llama gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es un elemento que los enfermeros deben tener presente porque quizás es el diagnóstico de enfermería más frecuente de los pacientes hospitalizados, el bajo gasto cardíaco. Entonces vamos a definir primero qué es gasto cardíaco, cómo se mide y luego vamos a entrar en detalle con cada una de estas 6 funciones. Cronotropismo. ¿Qué es el cronotropismo? La velocidad de contracción, velocidad de contracción. ¿Cómo mido yo cronotropismo? Pues cuando tomo el pulso, por ejemplo, o cuando ausculto la frecuencia cardíaca. Ahí estoy midiendo el cronotropismo. ¿Cómo mido
el dromotropismo, que es conducción. ¿Y cómo mido lucitropismo? Pues a través de un electrocardiograma. Cuando yo le estoy tomando un electrocardiograma a mi paciente y veo, por ejemplo, que aquí el paciente tiene onda P, y en primer semestre o en segundo semestre me enseñaron que la onda P indica que el ritmo cardíaco está naciendo en el nodo sinusal, pues de alguna forma yo estoy valorando la conducción, es decir, dónde están naciendo esos impulsos eléctricos, y luego veo que el impulso pasa al ventrículo y luego que el ventrículo se relaja. Eso es la medición del dromotropismo. Y cuando mido que el ventrículo se relaja, es decir, porque la onda T tiene que ver con la relajación del ventrículo, lo que en realidad estoy valorando es el lucitropismo. Entonces no significa solo hacer lectura de un electrocardiograma, sino que cuando tomo la frecuencia cardíaca, cuando mido un trazado electrocardiográfico, yo estoy valorando cronotropismo, dromotropismo, lucitropismo. Por ejemplo, un paciente taquicárdico es un paciente con un aumento del cronotropismo. Un paciente bradicárdico es un paciente con una disminución del cronotropismo. Cuando los enfermeros administramos, por ejemplo, beta-metildigoxina, un digitálico, o administramos metoprolol, o algún calcio antagonista, no sé, propanolol, ellos son cronotrópicos negativos. Si uno lo lee, este es un cronotrópico negativo, significa que disminuye la frecuencia cardíaca, es decir, la velocidad de contracción del corazón. Entonces los utilizo para controlar taquiarritmias. Por ejemplo, un paciente muy taquicárdico, lo que debo hacer es revertirlo con un cronotrópico negativo, un medicamento que me baje la frecuencia cardíaca. Dicho eso, nos vamos a centrar en el gasto cardíaco, la precarga, la poscarga y la contractilidad, que desde mi punto de vista pudieran ser un poquito más complejos de entender, pero que yo voy a intentar en estos minutos que sean conceptos sencillos. Cuando hablamos de gasto cardíaco, miren, el gasto cardíaco a veces se nos dificulta explicarlo, pero es lo siguiente: el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que mi corazón bombea en un minuto. Y yo explico el gasto cardíaco de la siguiente forma: todos en nuestra casa necesitamos, o en la casa hay un salario, ¿cierto? El hogar de nosotros tiene unos ingresos mensuales, y esos ingresos nos permiten pagar la vivienda, pagar la alimentación, pagar el vestuario, la recreación, el transporte, todas las necesidades básicas. Pues el salario del corazón es el gasto cardíaco, del cuerpo más bien es el gasto cardíaco. ¿Eso qué significa? El corazón debe bombear una cantidad de sangre por minuto para que a todas las células del cuerpo les llegue sangre con oxígeno y nutrientes. Si hay un buen gasto cardíaco, a todas las células les llega sangre. Si por alguna razón no hay un buen gasto cardíaco, algunos órganos se ven privados del aporte de sangre. Claro, si en mi casa no llegó el sueldo completo, pues muy seguramente yo ya tengo que mirar en qué tengo que sacrificar. Entonces digo, bueno, este mes no iremos a cine, o este mes no estrenaremos ropa, por ejemplo, o este mes no comeremos en restaurante, porque hay menos. Entonces algunas cosas se sacrifican. Tengo por acá un chat, voy a intentar leerlo, a ver si de alguna forma me dice, pero creo que no me deja como revisarlo. Bueno, ahorita intento mirarlo y si hay preguntas al final yo lo voy a responder. Pero para redondear el tema, entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se bombea en un minuto, y el objetivo principal del gasto cardíaco es que se pueda llenar de sangre todas y cada una de las células del cuerpo humano. Y al llenarse de sangre, o al llegarle sangre a todas las células, pues se van a nutrir de oxígeno y justamente pues de nutrientes.
Dicho de otra forma, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Más o menos una persona promedio debe bombear entre 4.5 y 6 litros por minuto. Ese es el valor normal del gasto cardíaco. O sea, mi corazón bombea más o menos entre 4.5 y 6 litros cada minuto. Y eso garantiza que le llegue sangre a todos los órganos. Sin embargo, para que el gasto cardíaco se mantenga normal, depende de otros elementos. Entonces, depende de la frecuencia cardíaca, depende de la volemia, ¿cierto? Es decir, depende de la cantidad de sangre, depende de la tensión arterial y depende de la fuerza de contracción. Eso es lo que se conoce como los elementos determinantes del gasto cardíaco. Si cualquiera de estos elementos se altera, el gasto cardíaco disminuye. Les voy a poner un ejemplo, y eso es muy importante para los enfermeros. Un paciente, si se le aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, no voy a empezar al revés. Si se baja la frecuencia cardíaca, el corazón bombea menos sangre. Una frecuencia cardíaca de 30 hace que el corazón bombee menos sangre, entonces baja el gasto cardíaco. Entonces, algunas células se van a privar de sangre, no les va a llegar. Pero si el corazón late muy rápido, también se cae el gasto cardíaco. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si hay taquicardia, ¿no se bombea más sangre? La respuesta es no. Porque al corazón estar latiendo tan rápido, no se alcanza a llenar suficientemente de sangre. Entonces, sí está latiendo muy rápido, pero va a bombear cantidades muy pequeñas porque no se alcanza a llenar. Entonces, también tanto la bradicardia como la taquicardia tumban el gasto cardíaco. El otro determinante es la volemia, lo que llamamos volumen sistólico, es decir, como la bradicardia tumban el gasto cardíaco. El otro determinante del gasto cardíaco es la volemia, la cantidad de sangre que yo tengo en el cuerpo. Claro, si por ejemplo yo sufro una herida por arma blanca y pierdo sangre, pues ya no voy a tener estos 4.5 litros o 6 litros, entonces voy a bajar gasto cardíaco. O si estoy deshidratado, si he vomitado, si he tenido diarrea, pues ya no voy a tener la misma volemia y el gasto cardíaco se va a disminuir. Si estoy hipotenso, por ejemplo, yo puedo tener una buena frecuencia cardíaca, una buena volemia, pero si la presión de las arterias no es suficiente para que la sangre se transporte a través de ellas, pues el gasto cardíaco va a bajar. Y lo mismo sucede con la contractilidad, es decir, la fuerza de contracción es muy importante, porque si el corazón no tiene suficiente fuerza para bombear la sangre, pues se va a quedar represada. Es lo que pasa, por ejemplo, en la falla cardíaca o en el infarto agudo del miocardio grave, que la contractilidad se disminuye y no hay suficiente fuerza para bombear la volemia. La pregunta es, bueno, ¿y cómo medimos el gasto cardíaco? Es decir, ¿cómo sabemos cómo está el gasto cardíaco de alguien? Entonces, la primera pregunta, y me gustaría escríbanme por el chat, ¿cómo creen que está mi gasto cardíaco? Mírenme a mí, miren yo lo que he hecho, lo que estoy diciendo, cómo estaría mi gasto cardíaco. Un minuto para que a través del chat escríbanme, porfa, y con eso y de alguna forma los leo, por lo menos, me siento acompañado. ¿Cómo estaría mi gasto cardíaco? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo estaría? A través del chat los puedo leer. Anímense a escribir, tranquilos, que no hay problema. Entonces les voy a decir, el solo hecho, por ejemplo, de que yo esté despierto, de que yo esté con los ojos abiertos, de que yo esté hablando
coherentemente, eso significa que ahí está llegando sangre al cerebro. El hecho de que yo esté moviendo los dedos, los brazos, significa que está llegando sangre al músculo, a los huesos. El hecho de que yo esté sentado, por ejemplo, significa que tengo tono muscular y está llegando sangre a todos los músculos. Si ustedes se dan cuenta, y no sé si por la cámara se alcance a ver, pues estoy rojo. Claro, estoy en la costa, ¿no? Pero significa que le está llegando sangre a mi piel. Y en el momento en que le llega sangre a mi piel, pues la piel se pone roja. Eso significa que yo no tengo el dato de si tengo el gasto cardíaco en 4.5 o en 6 o en 5.8, no tengo el dato numérico. Pero lo que sí puedo decir es, mi gasto cardíaco está normal, y está normal porque está logrando perfundir todas las células de mi cuerpo. Es decir, le está llegando sangre al cerebro, le está llegando sangre a los ojos, le está llegando sangre a mi lengua porque estoy hablando, le está llegando sangre a mi piel porque estoy rojo, a mis músculos, a mis huesos. Entonces el gasto cardíaco está normal. Ok. Miremos entonces, aquí algunos otros elementos. El gasto cardíaco, pues, es necesario para garantizar la perfusión de todas las células, ya lo hemos dicho. Más o menos esos de 4.5 litros a 6 litros, ¿cómo se distribuyen? El órgano que más consume volemia, es decir, del gasto cardíaco, es el riñón. El 25% de la sangre que el corazón bombea se va al riñón. El otro 15% se va al cerebro. El otro 15% se va al hígado y el otro 20% al músculo esquelético y un 25% al resto de estructuras. Entonces uno dice, bueno, si yo bombeo 5 litros, el 25% de eso se está yendo al riñón. Y eso es lógico porque toda la sangre tiene que ir al riñón a filtrarse. Pero también eso de alguna manera me explica por qué es que medir la orina en un paciente es tan importante. No por saber solo la función renal, sino yo tengo que tener claro que un paciente que orine normalmente es un paciente que hemodinámicamente está estable. En la unidad de cuidado intensivo la diuresis se mide cada hora uno mide cuánto orina el paciente. Y no es solo por el riñón, es porque si el paciente orina, el gasto cardíaco está bien, le está filtrando, le está llegando sangre a ese riñón. Cuando un paciente se compromete hemodinámicamente, no le llega sangre al riñón. Entonces vamos a suponer, yo debo bombear 5 litros, pero he tenido sangrado y ya no tengo 5 litros, sino 3 litros. Entonces el cuerpo dice, pilas, ya no hay toda la cantidad de sangre, solo tiene 3 litros. ¿Qué hace el corazón? El cuerpo humano es muy inteligente, entonces dice, con estos 3 litros yo no los puedo distribuir de igual forma. Tengo que priorizar unos órganos y sacrificar otros. ¿A quién prioriza? Es decir, ¿a quién sí le envía? Le envía al cerebro, le envía al corazón y le envía a los pulmones. Es lo primero que el cuerpo prioriza, pero sacrifica otros órganos. El primer órgano que se sacrifica en el bajo gasto cardíaco es la piel. Y por eso cuando alguien se va a desmayar, yo no sé en el Ecuador, pero cuando aquí alguien en Colombia va a hacer una lipotimia o se va a desmayar, la gente dice le dio la pálida. ¿Por qué? Porque la piel se pone pálida, blanca. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque no le llega sangre. El cuerpo humano dice, no le puedo mandar sangre a la piel porque tengo que enviársela al pulmón o al cerebro o al corazón. Entonces la persona se pone pálida. Y el segundo órgano que sacrifica son los riñones. Entonces dice, no podemos perder agua a través de los riñones. Entonces disminuye la producción de orina. Y simultáneamente limita, por ejemplo, la perfusión de las asas intestinales. ¿Sí?
Entonces, cuando en cirugía, por ejemplo, uno ve a un paciente que ha estado muy crítico, las asas intestinales son hipoperfundidas, de color violáceo. Eso es un bajo gasto sostenido. Si el bajo gasto no se recupera, es decir, si el bajo gasto yo no soy capaz de revertirlo, la persona fallece porque las células se quedan sin aporte de oxígeno y de nutrientes. Entonces, un bajo gasto mantenido, sostenido, puede llevar a la muerte a la persona. Entonces, miren, yo puedo medir el gasto cardíaco solo con la observación, es decir, cuando yo valoro el color de la piel, cuando yo valoro la tensión arterial, cuando yo valoro el estado de Glasgow del paciente, estoy valorando gasto cardíaco. Pero si yo lo quiero medir en el número específico, pues le paso un catéter central y una línea arterial y lo conecto a un monitor de estos que se llama Vigileo, y el Vigileo me da este datico que se llama gasto cardíaco. Entonces me dice, este paciente tiene 5.4 litros por minuto, está bombeando 5.4 litros, me da el valor exacto. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no tengo que hospitalizarme en una unidad de cuidado intensivo y pasarme un catéter para decir que mi gasto cardíaco está normal. Yo sé que está normal por toda la fisiología que presento. Entonces, el principal monitor soy yo. Pero hay pacientes en que eso no es tan claro, sobre todo en los pacientes gravemente enfermos, pues no es suficiente. Entonces, hay que hospitalizarlos, pasarles un catéter y ponerles un monitor de vigileo. Y este monitor de vigileo me dice que este paciente, por ejemplo, tiene 5.4 litros por minuto, está bombeando esta cantidad de sangre. Y digo, bueno, ese gasto cardíaco está normal en ese paciente. Cuando se disminuye el gasto cardíaco, ¿qué signos presenta un paciente? Ya les dije algo, se pone pálido, ¿no? Entonces, lo primero que hace es que me pongo pálido. La piel se pone fría. Puede haber taquicardia o bradicardia, ¿sí? Hay hipotensión arterial, disminuye la cantidad de orina que se produce, se pierde el tono muscular y hay alteración del estado de conciencia. Entonces, cuando alguien se desmaya, en realidad ha disminuido el gasto cardíaco. Cuando a mí me llega un herido, por ejemplo, heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas o una materna que haya sangrado, yo la veo pálida, taquicárdica, hipotensa, sangrando. El diagnóstico de enfermería es bajo gasto cardíaco, o sea, yo ni siquiera tengo que pasarle un monitor o un catéter para saber que lo que está es en bajo gasto. Yo la pregunta que me tengo que hacer, y discúlpenme, me voy a devolver, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué lo está causando? ¿Es la frecuencia cardíaca lo que aumentó o disminuyó, o es la volemia, o es la tensión arterial, o es la contractilidad? ¿Cuál es la causa del bajo gasto? Entonces, por ejemplo, en una bradicardia hace bajo gasto cardíaco, entonces el tratamiento tiene que ir a mejorar la frecuencia cardíaca, pero un paciente que esté sangrando, el bajo gasto cardíaco es por hipovolemia, entonces el tratamiento es restaurar la volemia, pero en un paciente infartado, el bajo gasto es por la contractilidad, porque el corazón ha disminuido la fuerza de contracción, entonces ahí es que tratar el problema de contractilidad. Pues un mismo síndrome de bajo gasto, el enfermero lo que tiene que pensar es cuál es la causa, qué me determina el gasto cardíaco. Entonces yo ya sé, frecuencia cardíaca, volemia, tensión arterial y contractilidad. Y dependiendo de eso, generar el cuidado de enfermería. Ya les mostré clínicamente cómo podríamos mirar un bajo gasto cardíaco. El otro concepto es el de precarga. ¿La precarga qué es? La precarga es el volumen, es la cantidad de sangre que está circulando por los vasos sanguíneos. Entonces, siempre que hablamos de la precarga es el volumen. Cuando yo digo un paciente está deshidratado o un paciente está hipovolémico, eso significa que tiene la precarga disminuida. Uno en los libros, cuando uno va a leer precarga, dice es el volumen al final de la diástole. Claro, es volumen, es cantidad de volemia. ¿Y uno cómo puede medir eso? Es decir, ¿cómo mido yo la volemia de un paciente? Pues, por ejemplo, hay indicadores
hay indicadores clínicos. Entonces, por ejemplo, cuando se le mide la presión venosa central, yo le paso un catéter central a un paciente y mido la presión de la aurícula derecha. Esa presión se llama presión venosa central. ¿Qué determina la presión dentro de la aurícula? Pues el volumen. Si la presión está alta, pues el volumen está alto. Si la presión está baja, el volumen está bajo. Entonces, la presión venosa central, la famosa PVC, me dice es cómo está el volumen. Pero yo puedo medir con el catéter de arteria pulmonar que les mostré inicialmente la presión de la aurícula izquierda, porque la PVC es la presión de la aurícula derecha. Entonces, con el catéter de arteria pulmonar yo puedo medir la presión de aurícula izquierda y eso se va a llamar cuña. Es un indicador de volumen. Y algunos otros monitores me dicen el volumen sistólico y la variabilidad de volumen sistólico. Se los voy a mostrar. Entonces, miren, cuando yo mido la presión de la aurícula derecha, estoy midiendo PVC. Y cuando yo mido cuña, estoy midiendo la presión de aurícula izquierda. Esos son indicadores de precarga, de cómo está el volumen. Entonces, cuando le tomo, pasan un catéter, mido la PVC, lo que estoy mirando es cómo está el volumen. Si la PVC está bajita, el paciente requiere líquidos. Si la PVC está alta, significa que el paciente está hipervolémico. Entonces, me he pasado en líquidos. Muy seguramente lo que requiera son diuréticos. Yo lo puedo hacer manualmente. En esta reglita, yo no sé cómo lo hacen en el Ecuador en este momento, lo pueden hacer manualmente con esta reglita, o se puede hacer a través de monitores. Yo conecto el catéter a un monitor y el monitor me da el valor de PVC, la PVC de 9. Ya ahorita les voy a dar un poco el valor. Pero también este famoso monitor que me estaba dando el gasto cardíaco, él también me dice en cuánto está la PVC. Por ejemplo, este paciente tiene una PVC de 7. Ese es un indicador de volumen. Acá me dio indicador de gasto cardíaco y aquí indicador de volumen. Entonces, por ejemplo, el valor normal de la PVC, para un paciente que no esté en ventilación mecánica debe ser entre 6 y 10 milímetros de mercurio. Los pacientes ventilados en intubación y conectados a un ventilador deben manejar PVCs más altas, entre 12 y 14. La cuña, que recuerden que la cuña es la presión de la aurícula izquierda y que me la da un catéter de arteria pulmonar, debe ser más alta que la de PVC. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las presiones del corazón izquierdo son más altas. Entonces, por ejemplo, el valor de cuña es de 8 a 12, miren, más alta que la PVC, y si el paciente está ventilado, es de 14 a 16. Este monitor también me da otros indicadores de volumen. Ustedes ven aquí este que dice volumen sistólico. Bueno, no dice volumen sistólico, pero dice SB, la sigla, significa volumen sistólico. ¿Cuánta sangre bombea el corazón en una contracción? El gasto cardíaco es cuánta sangre bombea el corazón en un minuto, pero el volumen sistólico es en una contracción cuánta sangre bombeó. Entonces aquí me está diciendo que en un bombeo cardíaco el corazón bombeó 79 mililitros. Eso es un indicador de precarga, de volumen. Y acá me da otro dato que es la variabilidad de volumen sistólico, es decir, si yo en un bombeo, no sé, bombeé 70 mililitros y en otro 80, pues hay una variación. Entonces la variación entre un bombeo y el otro debe ser menos del 10%. Aquí en este caso está en el 13%. ¿Sí? Entonces, los indicadores de precarga son la PVC, la cuña, el volumen sistólico y la variabilidad del volumen sistólico. Y aquí ustedes ven los indicadores. Cuando la precarga esté baja, el paciente necesita líquidos. Cuando la precarga esté alta, el paciente necesita diuréticos. El otro concepto es, y acá, bueno, aquí en la imagen les muestro, mire, el volumen sistólico como indicador de precarga y la variabilidad de volumen sistólico como indicador de precarga. El tercer concepto importante es la poscarga. La poscarga tiene que ver con las resistencias.
Es decir, las resistencias de la arteria aorta, que de alguna forma es la tensión arterial sistémica, y la resistencia de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo yo, enfermero en un hospital, en un servicio de hospitalización, le mido la poscarga a un paciente? Pues cuando hago control de la tensión arterial. Si yo le mido la tensión arterial a un paciente, estoy haciendo un control de la tensión de la poscarga. De la poscarga izquierda específicamente, porque la aorta sale del ventrículo izquierdo. Pero si al paciente le medimos la arteria, la presión de la arteria pulmonar, estoy midiendo la poscarga derecha. La poscarga que sale desde el ventrículo derecho. ¿Sí? Un paciente hipertenso es un paciente que tiene la poscarga elevada. Un paciente hipotenso es un paciente que tiene la poscarga disminuida. Los pacientes con hipertensión pulmonar, por ejemplo, que es una complicación de COVID, la hipertensión pulmonar es un aumento de la poscarga derecha. Entonces, simplemente indicadores de poscarga son la tensión arterial y la presión de arteria pulmonar. Los vasodilatadores como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, el labetalol disminuyen la poscarga. Los vasopresores como la adrenalina, la noradrenalina, la vasopresina aumentan la poscarga. Cuando tomo la tensión arterial no invasiva o invasiva, lo que estoy haciendo es esa medición de poscarga. No a todo mundo hay que pasarle un Swan-Ganz para medirle la presión de arteria pulmonar. Por ejemplo, el ecocardiograma siempre me va a arrojar el dato de la presión de arteria pulmonar. Entonces, por ejemplo, un ecocardiograma, que es un procedimiento no invasivo, cuando son transtorácicos, me arroja el dato de poscarga derecha, es decir, de la presión de arteria pulmonar, y ahí yo puedo saber cómo está. Finalmente, la contractilidad. Entonces, la contractilidad es la fuerza de contracción del ventrículo, y yo lo puedo medir tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, esa capacidad de contraerse que va a determinar la capacidad de bombeo de sangre. La más importante por tamaño es la del ventrículo izquierdo, y el indicador principal de contractilidad es la fracción del ventrículo izquierdo. Este dato me lo arroja un ecocardiograma. Entonces, cuando yo miro un ecocardiograma, entre los otros elementos que hemos descrito, debo observar en cuánto está la FEBI, la fracción de eyección. El valor promedio normal es del 60%. Una FEBI de menos del 60% me indica que la contractilidad del paciente está disminuida. Entonces, ese es un paciente en el cual yo no voy a poder manejar grandes volúmenes de líquidos, por ejemplo, porque fácilmente lo puedo llevar a falla cardíaca o a edema pulmonar porque su corazón no puede manejar esos volúmenes. Y este es un ejemplo de cómo el ecocardiograma me puede reportar ese dato de FEBI que traspolado al monitoreo, eso se va a llamar contractilidad. Todo esto con el fin de que, pues, de recordarles lo primero que les dije, el principal monitor de un paciente soy yo, o sea, a partir de la semiología, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que palpo, de lo que puedo tocar. Y Florence Nightingale ya lo decía, es decir, Florence Nightingale desde el principio en sus primeros libros, ella decía, la característica que más debe desarrollar un enfermero es la capacidad de observar. Nada más que la observación y la experiencia nos enseñarán las formas de mantener o recuperar el estado de salud. Y con esto quiero terminar mi conferencia, es decir, es invitarlos a aprender de los monitores, aprender de la tecnología, pero no dejar de lado que lo más importante en el cuidado de los seres humanos son los mismos seres humanos y son las enfermeras con el análisis. Y a veces los estudiantes específicamente dicen, profe, pero la anatomía y la fisiología a veces es cansona, pero es que es la base para que usted pueda entender todo el resto de cosas. Es decir, yo quiero entender patología, cuidados de enfermería, etcétera, etcétera. Necesito tener bases anatómicas y fisiológicas fuertes, sólidas, que me permitan entender lo demás. No me resta más que agradecerles la invitación. Discúlpenme el ruido que pueda estar de fondo. Ya les conté un poco en qué estoy, pero pues les mandamos un saludo muy especial acá desde Colombia. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose todos. Los quiero felicitar porque sé que ya empezaron el proceso de vacunación. Entonces, bueno, todos unidos porque este tema de pandemia ya empiece a disminuir. Y bueno, quedo atento a saber si hay alguna pregunta